Vamos a meditar en la palabra de Dios. Cuando uno hace un estudio de la palabra de Dios, a veces se realiza por inquietudes, preguntas que tiene uno y trata de contestarla. Y fruto de la investigación, entonces surge una presentación, un estudio. Yo quiero compartir con ustedes hoy algunas reflexiones sobre cómo podemos nosotros ser útiles en el servicio del Señor. ¿De qué manera podemos nosotros ser útiles a esta magna obra a la que el Señor nos ha llamado? El texto que me sirvió de reflexión para iniciar este estudio está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, el versículo número 10. Dice la palabra de Dios: así también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El texto, cuando uno lo mira, parece que fuera contradictorio, porque el texto de entrada dice: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Normalmente uno entiende que cuando uno cumple con su deber, merece aplausos. Cuando uno cumple con su deber, merece que le den una placa de reconocimiento, merece que lo honren, que lo mencionen, que lo reconozcan. Es la tendencia normal del ser humano. Cuando hace algo que tiene que ver con el cumplimiento de su deber. Pero en este texto, cuando uno lo mira de cerca en la palabra de Dios, tiene que llegar a la conclusión de que algo pareciera que Jesús quiere enseñarnos a través de él, porque el texto dice: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, no una parte, no un poquito. Y una vez discutía con alguien, y entonces aquella persona que no hace todo lo que Dios nos ha ordenado, ¿en qué categoría podría caer esa persona? Pero el texto lo que quiere es ayudarnos a entender el rol que Dios espera que nosotros desempeñemos en su servicio, en su obra. Si nosotros vamos un poquito más adelante en los versos anteriores, vamos al versículo número 7 del Evangelio, el versículo número 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y responde: pienso que no. Y después entonces viene el versículo 10, que es el que nos ocupa. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere que podamos entender? Para poder entender la mentalidad de Jesús, tenemos que ver otras enseñanzas de Jesús en otros textos y ver realmente qué es lo que Dios quisiera que nosotros podamos entender a través de él. De entrada, quisiera decirles que cuando el ser humano es consciente de que ha hecho algo bien, está en peligro. ¿Cuál es el peligro en que está? En que él entiende que merece algo mejor, que merece más, porque él ha hecho más o está haciendo algo bueno. Y cuando yo me remito a otra enseñanza de Jesús, yo trato de llevarlo otra vez a Lucas 17, y me gustaría que me acompañen ahora al Evangelio según San Mateo en el capítulo 20. En el capítulo 20 de San Mateo, está narrando una parábola. Yo la voy a mencionar, creo que todos la conocen. Es de los viñadores. El señor salió a las 6 de la mañana a contratar obreros para que trabajaran en su viña. Y entonces contrató por lo justo del día, que era el pago de un denario. Y ellos fueron a las 6 de la mañana a trabajar. Después salió a las 9 de la mañana y contrató otros obreros que se unieron, y también se le contrató por lo justo del día. Salió a las 12
y también contrató a otros obreros para que fueran a trabajar. A las 3 de la tarde volvió a salir a contratar obreros para que fueran a su viña. Y todavía había pasado todo ese día, desde las 6 de la mañana, 5 de la tarde. Sale el hombre de nuevo y ve a un grupo de personas que están allí, que le dice él: ¿y qué hacen ustedes aquí desocupados todo el día? No hemos tenido quien nos contrate. Pues vengan ustedes a trabajar en mi viña. Y también los trae para que trabajen en su viña. Y ellos van a trabajar en la viña. Y trabajan de 5 a 6, 1 hora solamente. Lo interesante de esta enseñanza de Jesús es que Jesús sigue narrando que el hombre, en vez de empezar a pagarle al que empezó a las 6 de la mañana, empezó a pagarle al que empezó a trabajar a las 5 de la tarde. Y cuando el que llegó a las 5 de la tarde recibe su salario, le dieron un denario, que era el pago por un día. Entonces, cuando le dan un denario, el que trabajó más temprano dice: bueno, si a ese le dieron un denario, a mí hay que darme 2, 3, 4 o 5 denarios. O sea, a mí hay que pagarme bastante bien, porque si a este que trabajó 1 hora le están haciendo este pago, entonces a mí tienen que pagarme bastante. Después vino el que llegó a las 3 de la tarde, le dio un denario. El que trabajó a las 12 le dio un denario, sigue narrando la parábola, y así a todos hasta el que empezó a las 6 de la mañana. Pero ellos comenzaron a murmurar y a quejarse: ¿por qué solo le dieron un denario? ¿Por qué no le pagaron más? Y el Señor le dice: ¿por cuánto yo los contraté a ustedes? Por un denario. ¿Es lo justo? Un denario por el día de trabajo. Sí, es lo justo. Entonces, ¿por qué te molestas si yo quiero ser bueno? Si yo le quiero dar un denario al que vino a las 5 de la tarde, ¿por qué te molestas? Yo quiero ser bueno, déjame ser bueno con él. ¿Qué podemos ver en esta parábola? Que estos obreros que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana entendían que ellos merecían más. Estos obreros que llegaron a trabajar tan temprano entendían que ellos debería pagársele mucho mejor que a los otros obreros. En otras palabras, ellos merecían un mejor trato. Ellos merecían que se les diera otro reconocimiento, no el mismo reconocimiento que aquellos. Por lo tanto, lo que está mostrando Jesús en esta parábola son muchas lecciones que podemos sacar de ella, pero yo me quiero enfocar en ese aspecto que Jesús quiere mostrar, de que Él, como el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Dios bueno, bondadoso, misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese Dios maravilloso, como lo narra él mismo en el libro de Éxodo, haciendo una reflexión sobre quién es él, su carácter, quiere ser bueno. ¿Por qué tú te molestas? Porque tú crees que mereces más. ¿Y por qué tú crees que mereces más? Cuando nosotros llegamos a creer que somos alguien y nos llegamos a pensar que somos importantes o que somos imprescindibles y que sin nosotros las cosas no van a suceder, entonces a veces Dios nos deja que choquemos con la realidad y entendamos que el único imprescindible es Él. A veces Dios nos deja para que podamos entender, y tristemente algunos llegamos a entender que somos nada y que si algo llegamos a hacer es por la misericordia y por la bondad y el amor de Dios, no más, no porque yo merezca algo.
No podemos juzgar mi servicio para Dios por el tiempo que yo tengo en la iglesia, por el cargo que yo tengo en la iglesia, por el aspecto del servicio, mi calidad de servicio, las capacidades que Dios me ha dado. Porque el Señor nos dice que cuando hayamos hecho todo lo que Él nos ha mandado, tenemos que reconocer que somos siervos inútiles, porque apenas hicimos lo que el Señor nos mandó hacer. Cuando nosotros miramos otra enseñanza de Jesús, porque esta enseñanza de Lucas 17, cuando la miramos con otras enseñanzas en parábolas de Jesús, entonces podemos hacernos una idea más completa de qué es lo que Jesús quiere mostrarnos. Y me quiero referir a otra parábola también conocida que está esta vez en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Es muy conocida la parábola de los talentos. No voy a leer todo, creo que conocemos bastante bien esta parábola, pero ustedes pueden ver en el capítulo 25 los versos 14 hasta el 30. Del 14 al 30. Allí está hablando acerca de un señor que tiene bastantes recursos y llama a sus siervos. Y entonces a uno de sus siervos le da 5 talentos, a otro de sus siervos le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Los deja para que ellos con ese dinero pudieran hacer algo mientras él estaba en un viaje de negocios. Después de cierto tiempo, el hombre viene a rendir cuentas de qué hicieron con el dinero que él les dejó, con esos recursos que él les dejó. Y entonces vienen a presentarse delante de él al que le dieron 5 talentos. Dice, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 talentos. Y el hombre se siente gozoso, feliz, y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces viene al que le dieron 2 talentos, dice, 2 talentos me diste, aquí tienes otros 2 talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Allí estamos viendo en ambos que le dice las mismas palabras. No hay diferencia en las palabras que le dice. Las mismas palabras. ¿Qué hizo el que le dieron 5 talentos? No se quedó con los 5 talentos que le dieron, sino que trabajó con ellos, los usó efectivamente. Y esos 5 talentos produjeron otros 5 talentos. De igual manera, el que tenía 2 talentos trabajó y produjo otros 2 talentos. En ambos casos estamos viendo que se duplicó, o sea, un 100% de interés. Se duplicó lo que se le había entregado. ¿Cuánto hay que sacar de esta parábola, verdad? ¿Cuántas cosas se pueden extraer de qué es lo mínimo que Dios espera que nosotros podamos hacer? No que hagamos lo que es nuestro deber. Hay que ir más allá de lo que es nuestro deber. Y lo podemos ver en la parábola, porque cuando miramos el tercero al que se le dio un talento, a ese que se le dio un talento, ¿qué hizo con ese talento? Lo enterró, no lo tocó, no lo malversó, no lo usó en nada personal, agarró ese talento, enterró el talento y cuando el hombre viene con su talento. Aquí está el talento que tú me diste, intacto, no lo toqué, no lo usé para nada personal, tal como me lo diste, aquí te lo entrego. Aquí está el talento. Pero ¿cuál fue la respuesta? En el versículo 30. Hay un dictamen, pero a mí me llama la atención, antes de ver el dictamen, cómo el siervo interpreta la relación de quién es el Señor. Como yo sé que tú eres un hombre exigente, que cosecha donde no sembraste. Si ustedes notan
el concepto que tiene este siervo del Señor es un concepto irreal. Es un concepto extremista y es un concepto negativo realmente, porque una persona que recoge donde no sembró, eso es injusto. Así que el concepto que tiene este siervo que enterró el talento es un concepto malo, no conoce a su Señor. Este siervo no conoce a su Señor. Como no lo conoce, entonces no puede tener una interpretación clara y correcta acerca del carácter de su Señor. Y con esa visión distorsionada lo describe. Y entonces le dijo, aquí está tu talento. Pero se le dijo, siervo malo y negligente. Si tú sabías que yo era así, como él no es, porque recuerden que es una visión distorsionada, Dios no es así, recuerden a quién representa el Señor en esta parábola. Si tú sabías que yo era así, entonces debiste agarrar este dinero y por lo menos darlo a los banqueros para que cuando yo viniera, recibirlo con los intereses. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que por lo menos debió producir algún beneficio de esos talentos, ese talento que le entregó. Sin embargo, no pudo hacer nada, no pudo decir más nada. Y en el versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así termina la parábola. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Cuando uno mira este dictamen, se da cuenta entonces que para nosotros ser siervos útiles, hay que hacer algo más que este siervo inútil. Volvamos otra vez a Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿A quién le llaman Jesús siervo inútil en esta parábola? Al que enterró su talento. Es un siervo inútil. Si usted está enterrando sus talentos, si usted no está utilizando sus dones para edificar a la iglesia y para producir intereses, ¿cuáles son los intereses? Ganar almas. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros podamos hacer? Que usemos las capacidades que Él nos da para que otros conozcan al Señor, para que otros se preparen para su venida. Ese es el interés que Dios espera. Es el interés que Dios busca. Cuando éste no hizo nada con su talento, lo que se le dijo fue, echadlo en las tinieblas de fuera porque es un siervo inútil. No nos conformemos con hacer solo lo que es nuestro deber, porque si solo hacemos lo que es el deber, seremos siervos inútiles. Hay que hacer más de lo que es nuestro deber. ¿Qué hizo el que le dieron 5 talentos? Trabajó y produjo otros 5 talentos. ¿Y qué se le dijo? Bien, buen siervo y fiel. No siervo inútil. Bien, buen siervo y fiel. Al que le dieron 2 talentos, no le dieron 5, le dieron 2, pero trabajó y produjo 2. A Dios no le importa la cantidad, sino el empeño y el esfuerzo que tú hagas para dar lo mejor de ti para Dios. Porque Dios cuenta contigo para que este mundo pueda conocer la verdad y se prepare para su encuentro. No son los ángeles que van a venir a dar el mensaje de salvación. Somos tú y yo. A mí me llama la atención una parábola más de Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Jesús narra 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Cada una de esas parábolas tiene una representación de un tipo de pecador. Aunque le llamamos el hijo pródigo a la tercera de esas parábolas que Jesús narró,
yo tengo un tema donde le puse como título el hermano pródigo. ¿Por qué le puse como título el hermano pródigo? Porque si ustedes notan, la parábola del hijo pródigo no termina. Jesús la dejó inconclusa. Y Elena G. de White dice que Jesús la dejó inconclusa porque todavía la parábola se estaba escribiendo en el tiempo de Jesús. No tenía un final. El final lo iban a poner los fariseos y los líderes religiosos de Israel. Iban a poner el final de la parábola. El hijo pródigo volvió a la casa, el padre lo recibió con los brazos abiertos, hizo fiesta, le puso el vestido, le puso el anillo, mató el becerro gordo, conocemos la historia, pero el hermano del hijo pródigo no estaba contento con esta fiesta y le hace un reclamo al padre. Yo quiero que ustedes vean el versículo 29. En el versículo 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Wow! Este concepto que tiene el hermano del hijo pródigo es un concepto extraño de su padre. Está juzgándolo como injusto, está juzgándolo como duro y que ni siquiera le da un pequeño chivito allí para él poder hacer una fiesta. ¿Y qué le dice el padre? Pero todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo tú puedes decir eso? O sea, el concepto que tiene el hermano pródigo, el hermano del hijo pródigo, pero que es un hermano pródigo porque está perdido, es un concepto irreal. El concepto que tiene del padre no es el concepto justo, correcto, verdadero de su propio padre. ¿Por qué? No parece que conoce a su padre. Y como no lo conoce, está haciendo un servicio a su padre, pero esperando recompensa. No un servicio por amor y por entrega, sino esperando reconocimiento, esperando que lo reconozcan, esperando que le den. Es lo que yo percibo en el versículo 29. Porque él está reclamando al padre: tantos años que te sirvo. Yo no estoy haciendo lo que hago porque tengo derecho como hijo. No, yo soy un siervo. Él se juzga a un siervo, no el hijo que es. Fíjense el concepto que él tiene del servicio que está haciendo. Es que cuando yo trabajo para Dios por amor, por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, yo le estoy rindiendo a Dios un servicio de amor, porque Él me amó, yo le amo. Hay un poema, lo escuchaba siempre en la transmisión de La Voz de la Esperanza. Tiene una partecita que dice: Señor, ayúdame a amarte de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. O sea, no quiero amarte por la recompensa del cielo, pero tampoco quiero amarte por el temor del castigo. No, ayúdame a amarte por lo que tú eres, por lo que tú me has dado. Ayúdame a amarte porque tú te entregaste por mí. Ese concepto de servicio a Dios es el concepto que Dios quiere que prime en nosotros. No el concepto del hermano pródigo. Y le digo hermano pródigo porque ese hermano estaba más perdido que el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo se fue por allá, hizo mal, pero se arrepintió y volvió. Pero ese hermano estaba perdido dentro de la casa del padre. Y el padre lo invita. Pero la parábola no dice que él entró a la fiesta. No dice que él entró a la fiesta. ¿Y por qué no lo dice? Ya les dije lo que dice Elena G. de White. Porque les tocaba a los fariseos
entrar o no, todavía se estaba escribiendo la parábola. Ahora sabemos hoy que el hermano no entró a la casa. Porque ¿a quién representaba el hermano? A los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que veían cómo venían los pecadores y aceptaban al Señor y el Señor los recibía, y ellos estaban celosos porque ellos merecían algo más y ellos merecían otro trato y estaban sirviendo a Dios hace tanto tiempo, y cómo es posible que estos que han vivido perdidamente ahora quieran venir y tener el mismo derecho que yo tengo. Tristemente, el hermano pródigo no entró a la fiesta. La parábola se terminó de escribir. La escribieron ¿quiénes? El final, los líderes religiosos. No entró a la fiesta el hermano pródigo. Se perdió. Por el concepto que nunca llegó a entender con claridad de su padre. Por creer que el servicio que se le rinde a Dios es un servicio de obligatoriedad. Y que yo estoy aquí eximiéndome de tal placer y de aquello, y estoy aquí haciendo estos sacrificios. No, mi servicio a Dios tiene que ser una respuesta a ese amor que el Señor ya me ha dado. Si yo soy un siervo que hago un servicio para Dios, el Señor espera que haga ese servicio de la mejor manera, entregándome en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Así es como Dios quiere que ese servicio se pueda realizar para Él. Cuando vemos en la parábola, el que trajo 5 talentos y el que trajo 2, se le dijeron las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel. Eso Dios quiere que seamos tú y yo, no siervos inútiles, bien, buen siervo y fiel, que hagamos mucho más que simplemente nuestro deber para que podamos ser los siervos que Dios quiere. Quiero usar un par de textos más para ir concluyendo. Yo quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. O sea, lo que tú has recibido de Dios, lo que Dios te ha dado, esas capacidades para tú servir a la iglesia, para tú servir a la humanidad. ¿Qué espera Dios? Que lo administres a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. O sea, Dios te ha dado para que tú des, no para que tú te ufanes con lo que el Señor te ha dado, o para que te sientas que mereces un reconocimiento, porque entonces te conviertes en un siervo inútil. Cuando nosotros administramos esto, entonces comenzamos a entender la razón de ser de las capacidades que Dios te ha dado para su iglesia. La ignorancia de los dones espirituales es la causa principal que retarda el crecimiento de la iglesia en la actualidad, dice Elena G. de White en Your Spiritual Gift, página 32. Y en Servicio Cristiano, página 15, dice la sierva de Dios: a cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Wow. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. ¿Qué significa esto entonces, hermano? Significa que cada miembro de la iglesia, no importa el estatus, no importa el conocimiento, no importa la capacidad que tenga esa persona, Dios le ha asignado una labor en la obra de Dios. Y Dios está diciendo, nadie lo puede reemplazar. Es su misión que Dios le dio. Entonces, Dios espera que tú cumplas con esa misión. Dios está contando contigo para que tú uses tus dones, para que otros puedan llegar a conocer a Dios. Te dieron 5 dones, 5 talentos. Úsalos eficazmente y produce otros 5.
Te dieron 2, úsalos eficazmente y produce otros 2. Te dieron 1, úsalo eficazmente y produce por lo menos 1 más. No tiene que ser 10, 1 más por lo menos. Pero Dios lo que está esperando es que cada persona use las capacidades que Dios le ha dado. Pero que no pensemos que esas capacidades es porque yo soy más inteligente que los demás, porque yo tengo mejor capacidad que otro y porque a mí hay que reconocerme, porque si no, yo quiero, ya en la parte final, hacer una breve comparación entre lo que son los talentos y lo que son los dones. Quiero, en primer lugar, señalar que los talentos vienen de Dios, al igual que los dones. Lo único que los talentos vienen desde el nacimiento, de forma natural, a través de los padres, a través de la genética. Los dones espirituales vienen a través del nuevo nacimiento, a través de cuando la persona ha sido engendrado en el evangelio a través del bautismo. Así que los talentos se reciben desde el nacimiento, pero los dones espirituales desde el nuevo nacimiento en la fe. Los talentos son para el beneficio de la humanidad en el aspecto general natural. Ahora, los dones espirituales han sido dados para beneficio espiritual de la humanidad en el ámbito espiritual. Hay una diferencia. Para yo poder usar esos talentos y esas capacidades, deben ser detectados para poderlo usar eficazmente, al igual que los dones. Hay personas que tienen dones, pero quizás que no saben que los tienen y no lo pueden usar eficazmente. Es bueno detectar esos dones, saber que los tienes para que tú los puedas usar más eficazmente para el Señor. Ahora, ¿cuál es la función de los talentos? Los talentos deben ser dedicados para Dios y para su gloria, beneficiando a la humanidad. Los dones espirituales deben ser dedicados para la gloria de Dios, para su honra, para poder beneficiar a toda la humanidad también. Como ustedes pueden ver, el fin es el mismo, de que los seres humanos quieran darse la gloria a sí mismos usando los talentos que Dios le ha dado, que usted lo trajo desde el nacimiento. Bueno, ese es un problema que tienen esas personas y que van a tener que rendirle cuenta a Dios, porque son el tipo de personas que dice, ajá, pero yo empecé a trabajar a las 6 de la mañana, yo merezco más, miren las capacidades que yo tengo y cómo es posible, como el hermano pródigo, y cómo es que este que hizo tal cosa. No, cuando usted ha entendido cuál es la misión que Dios le ha dado, usted va a ser un siervo de Dios que va a dar lo mejor de sí para él. Sus capacidades, sus talentos, sus dones, todo lo que usted tiene es de Dios. Dios se lo ha entregado y Él espera que usted lo use para gloria de su nombre, no para exaltación propia, para glorificar su nombre y preparar a este mundo para el encuentro con el Señor. Dios quiere que tú seas un siervo útil para su honra y para su gloria. Así es como Dios vislumbra que podamos trabajar para su servicio. Que Dios te pueda bendecir en esta noche. Que su Espíritu Santo llene tu vida. Que su poder te envuelva para que tú puedas dar lo máximo de ti para el servicio de Dios. Y el Señor entonces te pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, has demostrado que ahora mereces que te abra las puertas de la eternidad. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga. Amén.